damos docencia digital, pensamos en una consultoría en prospectiva, porque la experiencia personal me enseñó que leer las señales del presente para tratar de anticiparse al futuro era una condición indispensable para quien quiere estar vigente siempre. La prospectiva es justamente esa rama del conocimiento que nos permite leer, aprender a leer las señales del presente. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué es lo que viene en consecuencia? La prospectiva considera el futuro no como un hecho consumado, no como un advenimiento irremediable que hay que estar esperando. La prospectiva visualiza el futuro como un ente que se construye, como un escenario que se va edificando. Empecé a desarrollarla sistemáticamente siendo docente egresado de una escuela normal rural, en donde entrabas después de la secundaria. Inmediatamente ingresabas a la normal, estudiabas 4 años, y a los 18 años, al menos en mi caso, ya estábamos en el campo de trabajo. Ocurrió, ya siendo maestro, una situación que justamente fue la que me adentró a tratar de hacer estudios en prospectiva. Y esa situación fue que ya siendo maestro, se modificó el plan de estudios de normales, y ahora para ser maestro te pedían como requisito previo tener preparatoria, ¿sí? Y ahora ya no eran 3 años después de la secundaria, sí, ahora eran 4 años después de la secundaria, ahora eran 4 años después del bachillerato. Una gran cantidad de docentes, prácticamente todos los docentes que egresamos antes de que hubiera estudios de licenciatura, pues éramos prácticamente técnicos en educación. Mi título era de profesor en educación primaria. Y empecé a pensar, ¿qué va a ocurrir cuando egresen los licenciados en educación? ¿Qué va a pasar con nosotros, que no somos licenciados? Algo va a ocurrir. Y empecé a buscar en dónde podría hacer estudios de nivelación de licenciatura que me permitieran tener la preparación de licenciatura, al menos de manera simultánea al egreso de los nuevos licenciados. Y los estudios los ofrecía la Universidad Pedagógica Nacional. Pero mucho de lo que nos mueve a estudiar es el beneficio económico. Y cuando empecé a preguntar dónde podía yo estudiar la licenciatura para nivelar, algunos compañeros me decían, ¿para qué? En tu talón de cheque va a aparecer un concepto que dice L1 cuando estudias 1 año de licenciatura, L2 si estudias 2, y te van a pagar 1 peso con 20 centavos más. Les decía, no, yo veo más allá de ese peso con 20 centavos. ¿Sí? Yo veo una preparación profesional que me va a equiparar con una nueva generación que va a tener otro estatus, otro nivel. ¿Sí? Algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Y es como esa corazonada. Y busqué donde estudiar, y yo trabajaba en ese tiempo en el municipio de Tomatlán, Jalisco, en la costa sur de Jalisco, que está a 2 horas y media de aquí, en una escuela bidocente de una comunidad que se llama Nahuapa, Viejo Nahuapa. Y me trasladaba cada 8 días a Tepic, a la capital del estado de Nayarit, porque ahí estaba la Universidad Pedagógica Nacional más cercana. ¿Sí? Hacía 6 horas, 7 horas, 8 horas de camino en unos camiones viejos que iban primero transbordando aquí en Vallarta, de aquí a Tepic. ¿Sí? Y ahí, bueno, empecé a estudiar a distancia, y comprábamos unas antologías gruesísimas, muy baratas, que daba la UPN, y era trabajar por la mañana en una escuela rural, y por la tarde era leer y estudiar esas antologías para ir después a presentar las evaluaciones hasta Tepic. Llegó un día un compañero que los vallartenses conocen muy bien, pero que no va a decir su nombre, voy a decir sus iniciales, Manuel Morayo Amaral, y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy estudiando, ¿sí?
¿qué estudias? La licenciatura. Y eran, vio así los libros y dice, perdón por la expresión, pero dice, qué pendejo, ¿sí? ¿Para qué? O sea, inviertes cada 8 días en dinero para trasladarte tanto tiempo, ¿para qué? ¿Para que te paguen un peso con 20 centavos más? No, yo veo más allá, ¿sí? Bueno, resulta que de manera récord terminé los estudios de licenciatura en 3 años, titulado, y marqué un récord en la Universidad Pedagógica. Y al otro día de que yo estaba recibiendo ya mi título como licenciado en educación básica, ese fue mi título, anuncian un esquema de reestructuración salarial que le llamaron esquema de educación básica, que fue el precedente de la carrera magisterial. Y ese esquema decía: a quienes tienen estudios de licenciatura se les va a pagar una doble plaza, tiempo completo, equivalente a doble plaza, sin tener que trabajar 2 plazas. Con su mismo turno, su misma jornada, se les va a pagar el doble, por el simple hecho de tener licenciatura, ¿sí? Sin buscar expresamente eso, de repente dupliqué mi sueldo. Y llega mi compañero, el que me había dicho esa palabra fea, y me dice: ¿cuáles son los requisitos para inscribirme? ¿Sí? ¿Sí? Y le digo: ¿quién fue entonces? ¿Sí? Y en ese tiempo, esos estudios mismos me permitieron en escalafón recorrerme y llegar aquí a Puerto Vallarta a trabajar. Y ahora sí, como ya se ofrecía un incentivo económico por tener estudios de licenciatura, y el 80 o 90% de los maestros de la región no tenían licenciatura, pues ¿qué creen? Empezaron a estudiar licenciatura en una unidad, en un módulo que se abrió aquí, de Guadalajara, para la UPN. ¿Y quién creen que fue llamado a ser maestro para darles clases a los maestros que no tenían licenciatura? Pues quien tenía licenciatura. Y me hice maestro de la UPN. En el tiempo en el que el grueso de los maestros de Vallarta, ¿sí?, estaban interesados, ahora sí, en estudiar licenciatura, ¿sí? Bueno, eso me hizo un maestro muy popular entre los maestros, y fue, bueno, lo que de alguna forma me abrió las puertas de la capacitación. Ese hecho me hizo entender lo importante que es leer las señales del presente para ir construyendo el futuro. Y eso lo he estado viendo año tras año, nos hemos estado anticipando. Quienes nos conocen saben, por ejemplo, que antes de que, bueno, el servicio profesional docente en su momento emitiera sus instrumentos y demás, ya teníamos visualizado que venía un proceso de evaluación docente y fuimos pioneros en eso. Cuando UCICAM me hizo la reestructuración, ya sabemos que venía y fuimos pioneros en eso también. Pues estamos siempre tratando de ver hacia adelante, justamente por eso esta visión en perspectiva. Hace poco tiempo, en el año 2022, cuando se anunció el lanzamiento de ChatGPT, sabíamos desde ese momento qué es lo que se visualizaba. Y Docencia Digital cambió su logo para que las últimas 2 letras del logo aparecieran en mayúscula, ¿sí? Y con eso era una declaratoria abierta, una declaratoria pública, de que Docencia Digital es partidaria, impulsora del uso responsable y del uso ético de la inteligencia artificial. La historia nos ha dicho, justamente es una forma de ver las señales, que quienes se resisten a los cambios, que quienes son un tanto negativos ante la situación, miren, la historia nos ha dicho, terminan entrándole, pero le entran tarde y en desventaja, ¿sí? Seguramente ustedes podrán tener como ejemplo más de algún caso que decía: no, yo Facebook nunca voy a tener, eso no es exponerte públicamente, y ahorita son facebookeros de corazón, ¿sí? Siempre la sociedad se ha dividido en tecnofóbicos y en tecnofílicos, ¿sí?
Y los tecnofílicos amamos la tecnología, la utilizamos a nuestro favor, entendemos el sentido, y los tecnofóbicos se resisten, aparentemente. Porque si cuando llega un tecnofóbico a este salón, tiene que subir las escaleras y ve que hay la opción de elevador, elige elevador en lugar de escaleras. Entonces tú le preguntas, ¿no que muy tecnofóbico? ¿Sí? El elevador es tecnología, ¿sí? Habrá que entender que la tecnología está ahí para facilitar el aprendizaje, ¿sí? Entonces por eso, desde el surgimiento de la inteligencia artificial, dijimos vamos a entrarle, vamos a aprender, vamos a impulsarla y vamos a usarla en el cotidiano porque es justamente lo que viene, ¿sí? La conferencia de hoy pretende analizar escenarios posibles y escenarios deseables sobre el futuro de la educación. Para ello, trataremos de analizar cuáles son las tendencias actuales que nos permitan leer lo que está pasando y tratar de visualizar ese futuro que viene, un futuro transformador, donde la educación es un bien público esencial, necesario, ¿sí? Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, en este sentido, entendemos que la inteligencia artificial es el parteaguas de una nueva época. Es decir, no estamos en una época de cambios, no, estamos en un cambio de época. Estamos en una nueva forma de concebir el presente y el futuro. Se le ha llamado al advenimiento y al impulso de la inteligencia artificial como la cuarta revolución industrial. Una revolución cambia la vida, una revolución cambia la visión de las personas, cambia la dinámica, transforma el escenario. Lo hizo en el siglo XVIII-XIX, la máquina de vapor y la producción en serie, que fue considerada la primera revolución industrial. Las ciudades empezaron a crecer y cambió la sociedad en el sentido de que antes la clase preponderante era la de la nobleza, y ahora la revolución industrial del siglo XVIII hizo que una nueva clase social emergiera e impulsara la economía y cobraba preponderancia, como fue la burguesía, llamada así porque las ciudades medievales eran burgos. Irónicamente, los burgos eran lugares donde se refugiaba la gente que no tenía acomodo en los castillos, en el ámbito de la nobleza. Y el impulso de la revolución industrial cambió la producción, que antes era artesanal, en talleres, en manufactura, cambió a la producción en serie y al uso de máquinas, con la conjunción de dos figuras. Uno, el artesano tradicional, pero otra, el tecnólogo, que empezó a ver cómo hacer eso que el artesano hace de manera manual, más lenta, cómo hacerlo más rápido y cómo incrementar la producción. Eso cambió la vida, la población rural se trasladó a las ciudades empezaron a acomodarse de manera muy caótica, en un principio con mucha contaminación, no había drenaje, por ejemplo, y fue algo caótico, a lo que se tuvieron que adaptar. Y al paso del tiempo hemos llegado a las modernas ciudades del presente con visión futurista, ¿sí? Los chinos actualmente están dando cátedra de cómo son las ciudades inteligentes, cómo son las ciudades modernas a partir del uso de la tecnología. Pero todo surgió a partir de una evolución de la vida en las ciudades. Es decir, una revolución empieza, pero no tiene fecha de caducidad, es decir, tiene continuidad, sus consecuencias, y se van perfeccionando a pesar de un inicio caótico, ¿sí? O sea, nada que ver de esas primeras ciudades medievales, insalubres, caóticas, a lo que hoy son las grandes ciudades modernas de diferentes partes del mundo, ¿sí? La segunda revolución industrial fue el descubrimiento y el uso de la electricidad. La electricidad volvió a cambiar la vida. La electricidad hizo que el trabajo doméstico, que se hacía igual de manera alimentaria, de manera artesanal, como el lavar la ropa, como el hacer los quehaceres
cotidianos, el moler, el jitomate, pues se empezaron a transformar en una labor más rápida, más fácil y muchas veces más eficiente, ¿sí? ¿Sí? Y la electricidad cambió el uso de las máquinas de vapor por otro tipo de motores a gasolina que hubo después. Vino igualmente la iluminación de la ciudad, los aparatos eléctricos, la invención de la radio en su momento que revolucionó todo. Hago paréntesis. El día 24 de enero, la UNESCO celebró el Día Mundial de la Educación y simultáneamente en México se celebró el Día Mundial de la Educación por parte de la Secretaría de Educación Pública. Los dos, la UNESCO y la SED México, se pronunciaron el día 24 de enero, y hay evidencia de ello en boletines publicados, se pronunciaron los dos por el uso responsable, ético, pero el uso al fin de la inteligencia artificial. Y el licenciado Mario Delgado, secretario de Educación Pública en México, dijo: así como Vasconcelos utilizó la tecnología más avanzada de su época para impulsar la cultura y la educación, así la Secretaría de Educación Pública hoy va a utilizar la tecnología más avanzada, la inteligencia artificial, para impulsar la educación. ¿A qué se refería cuando hablaba de Vasconcelos y el impulso, el uso de la tecnología más avanzada? A la radio, que hoy nos parece obsoleto, pero la radio en los años 20 era lo más avanzado en tecnología y se usó justamente para alfabetizar, para culturizar a la gente, para llevar la información a muchos rincones, ¿sí? Pues hoy es la inteligencia artificial. La electricidad cambió la vida, cambió las cosas, y fíjense, en ambos casos se empezó a liberar tiempo. Es decir, yo voy a hacer una salsa en una licuadora mucho más rápido que la que hago en un molcajete, ¿sí? Y eso me permite hacer otras tareas, hacer otras actividades, ¿no? En los años 80 y los 90, ¿sí?, viene otra revolución: el Internet. Hay una entrevista que en ese tiempo le hacen al joven Bill Gates, en donde él platica, le dice a un conductor de televisión las maravillas que sería el Internet, una tecnología que apenas empezaba, ¿sí? Y el comentarista de este noticiero le hace entrevista y le dice: ¿cómo que vamos a poder ver partidos de béisbol a través del Internet? ¿Acaso no sabes que existe la televisión? ¿Sí? ¿Cómo que vamos a poder hacer esto? ¿Acaso no sabes que existe eso? Y lo trataba de ponerlo en ridículo, ¿sí? Y Bill Gates, sabiendo lo que tenía entre manos, ¿sí?, guardó la mesura y se le nota un gesto como pensando: no sabes lo que dices, espérate a lo que viene, ¿sí? O no sabría cómo explicarte. El punto es que el Internet y las redes sociales cambiaron la vida como la conocíamos en ese tiempo. Ahorita ni lo podemos imaginar, tal vez, porque el Internet es de uso cotidiano, es parte de nuestra vida. Me llamó la atención una encuesta que se hizo a jóvenes cuando estaba justamente en la de Internet, a jóvenes de preparatoria, que les preguntaba: si tuvieras que elegir entre tener Internet y tener comida, ¿qué elegirías? ¿Sí? De manera apabullante, los chicos dijeron: prefiero Internet, ¿sí? Con la idea, un tanto errónea, o no sé qué tanto, de decir: si tengo Internet, puedo pedir comida por Uber Eats, ¿no? Puedo pedir cualquier cosa, ¿no? Pero no, bueno, era algo más drástico, un escenario pues poco probable, pero eligieron el Internet, ¿sí? Hoy se cae 15 minutos el WhatsApp y nos volvemos, ¿sí? Nos migramos a Twitter, hacemos otra cosa, pero por un ratito que no tengamos Internet, ¿sí? Hoy viajamos y falla el Internet y también estamos en un serio predicamento. Es innegable que el Internet y las redes sociales están cambiando la manera como concebimos el mundo y cómo concebimos la vida. Y estas tecnologías, cada vez más avanzadas, pues han estado dejando que la vida, así como la conocemos, se vaya transformando y nos vayamos acostumbrando a una nueva forma de ver la vida y de hacer las cosas.
Cuando parecía que todo estaba fluyendo de manera regular, estable, llega la irrupción en noviembre de 2022 de la primera inteligencia artificial de nombre ChatGPT, de la empresa OpenAI. Yo ahorita les voy a platicar, para quien no conoce ese contexto, es bien importante que lo conozcan para dimensionar qué estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, ¿sí? Miren, les platico. Los grandes capitales del mundo, que se identifican con las siglas GAFA, como lentes, G de Google, A de Amazon, F de Facebook y A de Apple. Los grandes empresas tecnológicas del mundo crearon una empresa llamada OpenAI, ¿sí? Buscando que un desarrollo tecnológico que ya tenía cierto avance se ofreciera a la gente de manera abierta. De ahí el nombre de Open. Empezaron a trabajar en un proyecto al cual le invirtieron muchísimos millones, miles de millones de dólares, con la intención de tratar de replicar la manera como el ser humano procesa información a través de las conexiones neuronales, tratar de replicar esas conexiones neuronales, pero a través de máquinas interconectadas entre sí. Este desarrollo empezó en el año 2012, pero tenía como antecedente toda una idea que surgió en los años 50, en donde Alan Turing es un personaje que sale en una película que se llama El Código Enigma. Ahí lo pueden identificar, un inglés que trató de descifrar los códigos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el creador del término de inteligencia artificial, pero durante todo ese tiempo, los años 50, 60, 70, trató de avanzarse y se avanzó, pero en máquinas que utilizaban algoritmos que dieron origen a una inteligencia artificial predictiva. Y cuando digo predictiva, me refiero exclusivamente a que pudiera hacer combinaciones con los datos existentes, cálculos muy avanzados, pero ojo, sin generar nada nuevo. Fue hasta el año 2012 cuando se dio con el eslabón perdido que dio origen a la inteligencia artificial generativa. Y a diferencia de la predictiva, que solamente hace cálculos, aproximaciones, cálculos y combinaciones, la inteligencia artificial generativa ya cumplía con ese requisito del cerebro humano, que era generar algo nuevo. Por eso es generativa. La palabra GPT, la G significa generativa, la P significa preentrenada y la T significa transformadora. GPT, ¿sí? Fue hasta el año 2012 cuando se dio ya con la clave para hacer que la inteligencia artificial fuera generativa. Pero esa inteligencia artificial incipiente del 2012 tenía muchos errores. No hacía obviamente lo que hace hoy porque no se había entrenado lo suficiente, no había suficiente desarrollo tecnológico. Y los creadores empezaban los impulsores del proyecto empezaban a invitarle recursos, ¿sí?, para tratar de ofrecer este proyecto de manera abierta, les digo, por eso lo de Open. Pero fue hasta la entrada de Microsoft al proyecto de OpenAI, GPT, cuando la empresa Microsoft le inyecta alrededor de 10 mil millones de dólares, que se invirtieron, ojo con este dato, en entrenamiento humano. Descubrieron que la única manera en que la inteligencia artificial podía producir algo parecido a como el ser humano procesa información era que fuera intensamente entrenada por seres humanos. Y gran parte de esa inversión se destinó al entrenamiento intensivo de las inteligencias artificiales por seres humanos, ¿sí? Pero Microsoft, finalmente una empresa lucrativa, dijo: yo le entro, le invierto, pero deja de ser Open, ¿sí? Vamos a ver qué provecho posterior le sacamos, ¿no? Y eso ocasionó divisiones en el grupo inicial y hubo deserciones del proyecto original, ¿sí?
¿sí? Entre ellos quien se salió del polémico Elon Musk, ¿sí? Uno de los que se salió del proyecto, que otros fueron los que dan el Anthropic, ahorita les platico de esto, pero se desmembró un tanto, ¿no? Y el quien persistió fue el actual CEO de OpenAI, que es Sam Altman, pero él fue el que persistió en ella y es el que la sostiene todavía. El punto es, a lo que voy, lo que me parece relevante, es que le indicaron esos recursos y de manera sorpresiva para todo el mundo, inclusive para sus propios creadores, sorpresivamente en noviembre de 2022 se anunció el lanzamiento de la primera inteligencia artificial generativa en su versión 3.5, ChatGPT versión 3.5. ¿Qué logró? Logró en muy poco tiempo, pero en tiempo récord, tener la cantidad de suscriptores que había logrado Facebook en años, que había logrado WhatsApp en años. OpenAI lo logró en una semana. En una semana rompió récord de la cantidad de suscriptores que tenía. El lanzamiento de ChatGPT dejó en la lona al buscador más potente hasta ese tiempo, que era Google. Porque ahora las personas decían, ¿por qué voy a buscar páginas sueltas cuando ChatGPT me puede hacer lo mismo, pero integrarme y darme una respuesta? Y puso en la lona a Google, y los competidores de OpenAI empezaron a lanzar críticas diciendo que era muy apresurado, que era demasiado pronto, que era muy irresponsable haber hecho ese lanzamiento, y dijeron, oigan, pues vamos a hacer un pacto para pausar en lo que regulamos, para pausar en lo que nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y hubo un intento de pactar para pausar la inteligencia artificial, y los chinos dijeron, páusenla, ¿sí? Y nosotros los vamos a rebasar. Y ante la amenaza china, ¿sí? de la competencia, dijeron ellos, no, mejor no, vamos a ir regulando sobre la marcha. Y a la fecha sigue siendo una cuestión un tanto caótica, porque la competencia inmediatamente empezó a trabajar a marchas forzadas a raíz de este madruguete que dio ChatGPT, y empezaron a lanzar sus propios desarrollos. Google lanzó una inteligencia artificial haciendo una asistente llamada Bard, que luego ya trabajó con más detenimiento, y lanzó la inteligencia artificial llamada Gemini de Google, que recientemente acaba de hacer un anuncio de su versión más reciente. Ya es una inteligencia artificial muy competitiva, muy completa, ¿sí? Que tiene elementos innovadores que compiten con ChatGPT, ¿sí? Los desertores del proyecto OpenAI inicial, los creadores originales, fundaron una empresa llamada Anthropic y lanzaron su propia inteligencia artificial llamada Claude se escribe, ¿sí? Es una inteligencia artificial muy seria, muy académica, por cierto, ¿sí? Muy consistente también, que fue parte de sus mismos creadores. Luego Facebook y WhatsApp lanzaron su inteligencia artificial llamada Llama, que la tenemos en el WhatsApp ya. X hizo lo propio con su inteligencia artificial de Grok. Y cuando esos competidores estaban cada quien tratando de conquistar segmentos de mercado, ¿sí? Cuando creían que todo el mapa estaba completo, hace su aparición repentina la inteligencia artificial de los chinos, DeepSeek, ¿sí? Que presumían de haber hecho ese desarrollo con muy poco dinero, al grado tal que la bolsa de valores mandó al piso las acciones de las empresas que estaban en ese tiempo siendo pioneros. Si ahorita yo les dijera cuál creen ustedes que va a ser el escenario futuro de estas inteligencias artificiales, yo les diría, no hagan apuestas, ¿sí? El futuro es incierto todavía. Cuando surgieron las redes sociales, ¿sí? Nadie conocía Facebook, ¿sí? Había redes sociales como MySpace, Hi-Fi, ¿sí? Digo, ¿quién tiene cuenta de Hi-Fi ahorita? ¿Quién tiene cuenta de MySpace ahorita? Y en ese tiempo eran las redes sociales que tenían más adeptos, ¿sí? Entonces, ojo, pudiéramos pensar que ChatGPT, como lleva a la delantera, va a ser la inteligencia artificial pionera, ¿sí? O Gemini, o Cloud, ¿sí? El futuro es incierto.
¿sí? Todos los días hay sorpresas. Desde 2022 a la fecha, todos los días cada uno presenta sus desarrollos, y lo que ha ocurrido hoy es que la inteligencia artificial generativa ha transitado ahora a ser una inteligencia artificial operativa. La inteligencia artificial generativa utiliza asistentes virtuales. La inteligencia artificial operativa utiliza agentes virtuales. ¿Qué diferencia hay entre un asistente y un agente? El agente es especializado. Es decir, estamos entrando a la era en donde ciertos desarrollos tecnológicos se van a especializar, de manera tal que si yo quiero hacer una consulta sobre derecho, voy a tener un agente especializado en derecho, entrenado, ya con elementos muy consistentes. Si quiero usar la inteligencia artificial para hacer una planeación en educación, va a haber agentes especializados en hacer planeación. Entre paréntesis, no pierdan de vista a Dodi. Dodi es el agente que estamos entrenando en docencia digital para que les ayude a hacer sus planeaciones. Sí, se llama Dodi. Por ahí va a haber un muñequito cuadradito tejido con estambre aquí afuera, que es Dodi, es la mascota. Dodi, ¿sabe qué significa Dodi? Dodi es docencia digital. ¿Sí? Bueno, estamos entrenando un agente de inteligencia artificial para que te ayude a hacer tus planeaciones. ¿Sí? Entonces, hoy estamos en la era de los agentes virtuales especializados en algo. Pero la gran aspiración es la inteligencia artificial integrada. Las empresas están en búsqueda de algún dispositivo, de alguna manera, de algún método que nos permita tener integrada a nuestro cuerpo la inteligencia artificial, en donde no tengas, por ejemplo, que recurrir a la computadora o al celular, que la traigas ya como parte de sí. Entre los intentos recientes, por ejemplo, es lanzar unas gafas, que ya hay 2 proyectos al respecto, unas gafas inteligentes que al traerlas puestas, tú puedes estar viendo el público que tienes aquí enfrente y decir, el maestro Sergio, él es director de la Escuela Boca Negra de Tlajomulco, ¿sí? Porque toda esa huella digital que ha dejado él en Facebook y en Internet, ¿sí? Hace que a través de la identificación del rostro, la propia gafa me diga quién es. Pero puedo ir al supermercado y decir, este producto cuesta tanto aquí, en la comercial, pero ¿cuánto costará en Walmart? Y el mismo lente me compara cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta allá, para que yo pueda tomar una decisión. Ese prototipo ya está circulando, ya empezó pues a su fase de prueba, ¿sí? Ha habido en otros momentos intentos de esos desarrollos tecnológicos que se han pausado porque no han tenido el éxito esperado. Si Google ya había lanzado unas gafas, pero eran unas gafas así muy estorbosas. Hoy los lentes que están lanzando es un Ray-Ban que no difiere nada en apariencia de un Ray-Ban tradicional. Y entonces, son intentos todavía de ver la manera como se va a integrar la inteligencia artificial a los seres humanos, que puede ser una pluma, que puede ser unas gafas, que puede ser un chip integrado al propio cerebro, ¿sí? Como la empresa Neuralink, que ya está lanzando un chip inserto en el cerebro también para poder hacer esos cálculos. Y bueno, no sabemos, es incierto todavía, ¿sí? Pero lo cierto es que existe esa visión, que existe esa intención y que existe evidentemente esa posibilidad, ¿sí? Bueno, tratando de visualizar ese futuro, yo hice un entrenamiento a diversas inteligencias artificiales para que me dijera cómo va a ser la educación en el 2050. Ahora, quiero aclarar cómo fue hecho. Hay quienes todavía pensamos que la orden que se le tiene que dar a una inteligencia artificial es un prompt. Se difundió mucho comercialmente que para ordenar una inteligencia artificial hay que saber estructurar un buen prompt, lo cual no está del todo fuera. Y te dan instrucciones de cómo estructurar un buen prompt, una buena orden, clara y demás. Bueno, yo aprendí eso, pero actualmente estoy convencido que los prompts ya son cosas del pasado, ¿sí? Lo de hoy, lo más reciente, es el entrenamiento a la inteligencia artificial, que son prompts de alguna manera, pero es un conjunto de prompts estructurados
que mientras un pro tradicional te toma 5 renglones, un entrenamiento te puede llevar 1, 2 o 3 cuartillas de texto en donde tú le das todos los detalles que requieres, ¿sí? Inclusive después de que me llegó a la chat, estoy preparando una conferencia sobre el futuro de la educación hacia el año 2050, ¿sí? Los asistentes son docentes de diferentes regiones del país, algunos estudiantes de maestría y doctorado, y le empiezo a platicar qué conferencia quiero hacer, ¿sí? Quiero que me des ideas de la proyección que va a ser la educación en 2050, ¿sí? Y después de que le doy toda la instrucción y que yo considero que está bien, no le digo genéralo, le digo, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacer para que tengas idea más certera? Y después de que yo le doy toda la instrucción, le digo, pregúntame, y conforme a lo que me pregunte, le voy metiendo las respuestas a cada una de las preguntas que me dan. Y ya cuando terminamos todo este entrenamiento, le digo, ahora sí, genérame esa proyección, ¿sí? Y me genera un texto, primero de cómo es la proyección 2050. Ya teniendo el texto, que lo puedo hacer en ChatGPT, lo puedo hacer en Gemini, lo puedo hacer en Cloud, ¿sí? Ya teniendo el texto, ahora sí me voy a otra inteligencia artificial especializada en hacer videos, ¿sí? Y esa inteligencia artificial especializada en hacer videos, ¿sí? Se llama Flicky, con K y con I latina las dos, Flicky, ¿sí? Flicky. Y me da opciones de cómo quiero generar el video. Y digo, genérame el video a partir de un texto. Y le inserto el texto que previamente me generó ChatGPT. Y me da un video con algunas escenas, con alguna narración. Pero me da la opción de editar imágenes y de editar también texto. De manera tal que ya la edición que hago de ese video ya es en función de una base que me da la propia plataforma Flicky, y cuando el video ya cumplió con todo lo que me digo, ahora digo así, descarguen, ¿no? Y así surgió esa proyección 2050 que enseguida vamos a correr en un video que preparé especialmente para este evento. La educación 2050, el aula del futuro, hoy. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al futuro de la educación. Estamos en el año 2050, y el mundo ha cambiado de forma radical. La inteligencia artificial, la automatización y los avances en neurotecnología han transformado no solo cómo vivimos, sino también cómo aprendemos. La escuela ha evolucionado. Las escuelas del 2050 son espacios flexibles, sustentables y altamente conectados. Ya no hay salones fijos ni clases iguales para todos. El aprendizaje se adapta a cada estudiante gracias a plataformas inteligentes que detectan su ritmo, estilo y emociones. Cada alumno tiene una ruta personalizada, diseñada para desarrollar su máximo potencial. El papel del maestro. El maestro sigue siendo el corazón de la educación, pero su rol ha evolucionado. Ahora es un diseñador de experiencias, un guía emocional, un facilitador del pensamiento crítico. Apoyado por asistentes virtuales y herramientas predictivas, el docente puede enfocarse en lo más importante: acompañar, inspirar y formar personas íntegras. Evaluación inteligente y desarrollo humano. La evaluación dejó de ser un examen al final. Hoy, cada momento de aprendizaje genera datos que ayudan a retroalimentar el proceso. La inteligencia artificial ofrece análisis en tiempo real para intervenir a tiempo, apoyar a quien lo necesita y desafiar a quien va más allá. Pero también se ha fortalecido el desarrollo socioemocional. Las escuelas enseñan a gestionar emociones, trabajar en equipo y tomar decisiones éticas. Tecnología al servicio del aprendizaje. Las aulas usan realidad aumentada, simuladores, laboratorios virtuales y entornos inmersivos. Los estudiantes pueden explorar Marte, reconstruir civilizaciones antiguas o resolver problemas globales, todo desde su escuela o casa. La conectividad es universal y el conocimiento accesible para todos, sin importar el lugar donde vivan. La educación como construcción de futuro. La educación en el 2050 no solo forma profesionales, sino ciudadanos del mundo.
Personas capaces de aprender toda la vida, adaptarse al cambio y liderar con empatía en contextos complejos. La escuela es un espacio de innovación, pero también de encuentro humano. El futuro ya está aquí. Y la gran pregunta no es cómo será la educación del mañana, sino ¿qué estamos haciendo hoy para estar preparados? Bienvenidos a la educación del 2050. En Docencia Digital investigamos, discutimos y construimos junto con los expertos los escenarios deseables y posibles de la educación mexicana. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Congreso de Prospectiva en Educación, Puerto Vallarta 2025. Disfrutemos esta maravillosa aventura de aprendizaje. Ya teniendo el texto, el video, la proyección, me faltaba solamente la presentación, ¿sí? Que normalmente hacemos en PowerPoint. Pues ya no se hizo en PowerPoint, ¿sí? Ahora se usó una inteligencia artificial muy competitiva en el sentido que se llama Gamma con doble M, Gamma AI, ¿sí? Y Gamma me da el diseño que ven en las diapositivas, pero también me da ideas del contenido que sea congruente con ese texto que estamos utilizando para hacer esa proyección. Obviamente, cuando la inteligencia artificial me da algo, yo tengo la obligación de corroborarlo, de revisarlo, de perfeccionarlo. Y me queda claro que un congreso educativo y un congreso de cualquier tipo tiene que ser el escenario para proyectar lo nuevo que viene, las innovaciones actuales, ¿sí? Y que nos sirva como intercambio, como enriquecimiento, que nos nutra de cosas nuevas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ser un congreso y es lo que está pensando este congreso de prospectiva. Bueno, la prospectiva, les decía, es analizar las tendencias actuales para poder visualizar el futuro. ¿Sí? ¿Cómo viene ese futuro? ¿Cómo se visualiza ese futuro? Y vamos a analizar algunas señales que hoy nos está dando el presente, ¿sí? Miren, quienes estudian el doctorado en desarrollo de competencias educativas en docencia digital me darán la razón sobre esa primera característica donde se habla de un modelo flexible. Me invitaron una vez a hacer diseño curricular de un doctorado. En ese tiempo, el modelo preponderante era el enfoque competencial. Y al doctorado le llamamos Doctorado en Desarrollo de Competencias Educativas. Y recientemente, cuando alguien busca opciones de doctorado y les decimos, tenemos esta opción, y me dicen, pero ya ni se usan las competencias. A ver. Le llaman de otro nombre. ¿Sí? Siguen existiendo, por supuesto, nada más por una cuestión política. En México se pausó la palabra competencias, se sustituyó por capacidades, pero al contrario del resto de los países que pertenecen a la OCDE, que basan su educación en modelos competenciales, pues en México está llamándose de otra manera. Pero de que existe. Pero nuestro principal argumento, más allá de la palabra, es decir, saber. Cuando hicimos este plan de estudios, pensamos en que fuera un plan de estudios que fuera caminando con el tiempo, ¿sí? Es decir, si una asignatura se llama Paradigmas de la Educación y tú tomas la asignatura o tomaste la asignatura en el año 2010, por ejemplo, no existía, no estaba muy en boga el paradigma conectivista, por ejemplo, y estudiamos conductismo, y estudiamos cognitivismo, humanismo, constructivismo, pero no estudiamos en su momento el conectivismo. ¿Qué hacemos hoy? A ver, a los alumnos que están estudiando en el 2025 el doctorado, la misma asignatura llamada paradigmas educativos, estudian conductismo, cognitivismo, humanismo, constructivismo, conectivismo e inteligencia artificial. ¿Cómo usar inteligencia artificial? Como un nuevo paradigma. Entonces,
los planes de estudio, maestras, maestros, deben tener esa característica. Por primera vez en México, en educación básica, se está operando un plan de estudios deliberativo. Nunca en la historia de la educación de México se había implementado un plan de estudios deliberativo. ¿Sí? Todos eran indicativos. ¿Qué diferencia hay entre un plan de estudios deliberativo de los otros que habíamos conocido? Un plan de estudios deliberativo, los mismos encargados de operarlo intervienen, lo actualizan, lo construyen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa necesidad de implementar modelos flexibles, adaptables al tiempo. Decía Edgar Morin en su teoría de la complejidad, debemos acostumbrarnos en la vida actual a vivir en océanos de incertidumbre con archipiélagos de certeza. El mundo es cambiante, ¿sí? Bowman decía, acuñó el término de la sociedad líquida, y así es nuestra sociedad, una sociedad que no consolida, que no acaba de construir cosas cuando ya viene otra cosa nueva. Debemos acostumbrarnos a esa flexibilidad de los modelos educativos, una plasticidad creciente. Esa es la tendencia actual. El plan de estudio deliberativo es la respuesta de los sistemas educativos ante el cambio de conocimientos. Miren, la escuela, cuando se inventó, se le dio la tarea de dar a conocer, de empapar a las nuevas generaciones de lo que debían saber para desenvolverse en la vida cotidiana. Eso que la escuela tenía que enseñar y las personas aprender, cuando se inventó la escuela, cambiaba cada 500 años. Con el método científico empezó a cambiar cada 200 años, luego cada 100, cada 50. Y eso hacía que las escuelas tuvieran que cambiar sus planes de estudio cada 25 años, cada 50 años, cada 10 años. Bueno, ¿saben cada cuánto cambia hoy la casi totalidad de las cosas que una persona debe conocer, dominar? Cada 5 años. Imposible que un sistema educativo tenga esa capacidad de adaptación curricular para hacer los cambios de planes y programas cada 5 años. ¿Cuál es la respuesta de los sistemas educativos del mundo moderno hoy? Cambiar la ecuación. En lugar de seguir pensando, maestros, maestras, que lo que se aprende en la escuela se va a aplicar en la vida, cambiemos el paradigma y empecemos a pensar que debemos hacerlo al revés, traer la vida a la escuela, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a mantener actualizados. Por eso, en el programa analítico nos piden, hagamos un diagnóstico socioeducativo, identificamos los problemas de la comunidad, de la escuela, del grupo y convirtámonos en objetos de estudio, en objetos de intervención, en objetos de formación de conciencia, con los problemas traídos a la realidad. Una tendencia entonces, justamente por esos cambios vertiginosos que están en la vida, es la implementación de modelos flexibles. Y cada vez esto va a ser más cambiante, más flexible y más vale que desarrollemos esa capacidad de adaptación. Hay un término, bueno, que acabo de leer, que se llama darwinismo digital. ¿Sí? El darwinismo social era donde sobreviven los más aptos y los más fuertes. En el darwinismo digital sobreviven las personas que se saben adaptar a estos cambios justamente, ¿no? Las tecnologías que empiezan siendo un tanto sofisticadas e incomprensibles para algunos se convierten en algo de lo más rutinario, de lo más fácil de usar. ¿Sí? Ha sido la tendencia hacia la implementación de sistemas tecnológicos muy amigables, ¿sí? Intuitivos. Entonces, esa tendencia existe y va a seguir existiendo. Entonces, que no nos caiga extraño con esta implementación masiva de la inteligencia artificial y el advenimiento de la inteligencia artificial integral, ¿sí? Que cuando traigamos unos audífonos vayamos potenciando nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de consultar, ¿sí? De manera tal que simplemente pensando en voz alta o simplemente pensando sin voz estemos encontrando respuestas porque ya tenemos un sistema que nos integra justamente eso. Una aspiración es que esa inteligencia artificial integrada potencie nuestra capacidad
de búsqueda, de pensamiento, de inferencias, ¿sí? Porque tenemos ya la consulta integrada en nosotros mismos. Otra tendencia es hacia la transición entre esquemas presenciales y virtuales, ¿sí? Este congreso que estamos tomando nosotros presencialmente, tenemos un público que lo está tomando de manera virtual, y en este momento, simultáneamente que estamos escuchando presencialmente esto, nuestro público acá en la cámara nos está escuchando. Les mandamos un saludo, ¿sí? Nos está escuchando en diferentes lugares de la República para quienes no pudieron venir, ¿sí? Entonces es una tendencia, tenemos que acostumbrarnos a la virtualidad y a la presencialidad, y esta fue la gran enseñanza de la pandemia. Hoy cuando me dicen, tenemos una reunión a tal hora en tal lugar, ¿para qué? Mejor conectémonos a través de Zoom y resolvemos. ¿Y para qué me vas a trasladar? ¿Para qué me vas a ir hasta allá? ¿No? Salvo la presencia humana, la afectividad, los abrazos, que esos sí son insustituibles, ¿sí? Este congreso presencial pues no se debe equiparar con un congreso virtual que va a tener en verano, no por el contenido, sino por la presencia física, ¿no? Una tendencia muy marcada, y aquí sí pongan mucha atención, es la personalización del aprendizaje. Hay una ciencia que está planteándose como ciencia emergente que se llama analítica de datos. Analítica de datos. Y la analítica de datos hace muchísimo tiempo la están utilizando las grandes empresas tecnológicas. Google, maestros, te conoce más que tu madre. Google sabe qué compras, a dónde viajas, qué películas te gustan, ¿sí? Con quién interactúas, ¿sí? Sabe todo. A eso que vamos dejando es lo que se llama huella digital. Y la están utilizando para fines comerciales. Entonces, no es casualidad que en este momento hay dos personas platicando, diciendo, oye, tenemos una hora para comer, ¿dónde será bueno ir así rapidito a comer? Al ratito abres Facebook y vas a tener una recomendación para comer en Puerto Vallarta, muy cerca de ti. Porque el micrófono de tu celular no nos lo dice, pero está prendido, y está recopilando datos, está analizando tus pláticas, está analizando el contexto, el entorno. ¿Sí? Esa es la analítica, y lo hace Google, y lo hace Facebook, y uno cuando descarga esa aplicación le das el permiso de que lo haga, ¿sí? Las rutas de tráfico obviamente son tan exactas, tan perfectas, tan precisas, justamente porque nos van siguiendo la propia ruta que nosotros le vamos dando por dónde vamos, ¿sí? Entonces, esa analítica de datos es lo que quiero comentar. La están utilizando actualmente para fines comerciales, para ofrecerte publicidad, para saber qué vender. Ahora, eso significa que tenemos la posibilidad de que a través de tecnología podamos hacer procesamiento de datos como nunca antes se ha hecho. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esa analítica de datos para hacer mi tesis, tengo ya mis instrumentos de investigación, los aplico, y si al aplicarlos utilizo, por ejemplo, un formulario, el formulario lo puedo convertir a una hoja de cálculo, y ahí están todos los datos. Bueno, esa hoja de cálculo de Excel, ya con toda la sábana llena con datos, ¿sí? La cargo a una inteligencia artificial y le digo que me procese los datos, y me digo, analízame cuáles son las tendencias, hazme las conclusiones y redáctame un texto con ello, ¿sí? Y a partir de cargarlo lo hago. Si eso lo hiciera manualmente, si eso lo hiciera en una búsqueda así manual, me llevaría mucho más tiempo y tendría muchos errores y muchísimas omisiones. La inteligencia artificial no, en segundos te hace justamente esa analítica y te da resultados, te da conclusiones sin sesgos emocionales que de repente podemos tener al visualizar algunas cosas que no lo hacemos. Decía Albert que el aprendizaje significativo se da cuando algo nos interesa, cuando algo tiene sentido para nosotros. Si yo estoy construyendo y estoy buscando protecciones para mi casa, ¿sí? para hacer una herrería, todo lo que voy a ver ese día es la herrería de todas las casas, ¿sí? Pensando en lo que yo necesito.
Cuando yo compré un carro nuevo, compré mi Kia. Ok, los Kia no existían antes de que existiera mi Kia. Pero compré mi Kia y en todos lados veo Kia. ¿Sí? Esa es la significatividad que dice Capitao, ¿sí? Entonces, así pasa en ocasiones cuando distraemos un sesgo, visualizamos solamente eso y cometemos errores y hay ciertas tendencias. Entonces, la analítica de datos consiste en poder alimentar una tecnología con muchos datos que me puedan arrojar información acerca de lo que yo quiera, lo que quiera preguntar posteriormente. Ahora, esa analítica de datos me va a arrojar la posibilidad en mi escuela de trazar rutas personalizadas de aprendizaje. En educación y específicamente en evaluación para tomar decisiones, esa analítica de datos va a tomar la forma de analíticas de aprendizaje. Entonces hagan de cuenta que si este es un grupo futurista y el salón está equipado con tecnología, que tengo una cámara que está escaneando lo que estamos haciendo. Pero cuando digo escaneando no está tomando videos, no, está analizando cuáles son los gestos que ustedes hacen cuando yo hago una expresión determinada. Yo digo una frase determinada, ¿cómo reaccionan ustedes a la frase? ¿Sí? Pues la analítica de datos, la analítica de aprendizaje va a decir, cuando se trata de este tema, los maestros muestran gestos de interés. ¿Sí? Un gesto de interés ante eso, y eso es perfectamente posible desde la tecnología hoy. ¿Sí? En tal parte, cuando se estuvo exponiendo este tema, los maestros estaban durmiendo. ¿Sí? Desde ese tema les aburre. ¿Sí? Entonces, eso me va retroalimentando, me va dando información de lo que está pasando, de las reacciones emocionales, de las reacciones de aprendizaje. Y no lo duden que en un futuro cercano se estarán haciendo mapeos de la actividad cerebral para ver cómo el cerebro está procesando información, ¿sí? A través de dispositivos que los chinos ya empiezan a usar, a través de las diademas que tienen sus alumnos en algunas escuelas chinas. Hay una diadema que monitorea la actividad cerebral para ver sus reacciones emocionales, ¿no? Lo importante no es que monitoreen, lo importante es que todos esos datos van a un procesador que está analizando justamente esa tendencia y está dando indicios de qué les interesa, cuándo mostraron más interés, cuándo se activó tal parte del cerebro, en qué partes se emocionaron más. ¿Para qué? Para trazar rutas personalizadas de cómo la persona aprende, cómo la persona se emociona, cómo interviene ella. Cuando hablo de esto, hablo siempre, obviamente, de un futuro ideal, ¿sí? Siempre va a haber elementos y factores que obstaculizan ese futuro ideal. A veces es la falta de tecnología, pero ¿saben qué? La historia y la investigación ha dicho que más allá de la tecnología es el elemento humano, que es quien la maneja finalmente. Pues de nada sirve que yo tenga un aula tecnificada si no tengo un docente capacitado en el uso de esa tecnología o en el procesamiento de esa información, ¿no? Entonces, la personalización del aprendizaje es algo inminente, ¿sí? Es decir, porque a través de la inteligencia artificial se pueden analizar mis avances, mis preferencias, mis intereses y diseñar rutas personalizadas para que yo las vaya siguiendo, ¿sí? En un avance personal de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a lo que a mí me interesa, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ahora, la analítica de datos, les decía, va a dar lugar a lo que se está conociendo ya como un aprendizaje adaptativo, ¿sí? El día reciente le platicaba yo a la doctora Vanessa, platicamos del libro que ella coordinó que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje, y le decía, necesitamos actualizar ese libro en una segunda edición para poder poner las analíticas de aprendizaje y poder incorporar ya el aprendizaje adaptativo. Y bueno, sin ser aguafiestas, yo creo que el Diseño Universal para el Aprendizaje va a ser obsoleto en muy poco tiempo porque estamos diseñando universalmente para todos. Y ahora viene la tendencia del aprendizaje personalizado, individualizado. Y eso es todo lo contrario a un diseño universal. Ojo, es una cuestión que ponemos a
a discusión la que sigue, por favor. Bueno. Ahora, ¿cómo tendría que ser, ya con esas tendencias bien identificadas, cómo será ese futuro inminente a través de la lectura que estemos haciendo de las actividades, de las tendencias? Bueno, primero, no tengo duda que el futuro de la educación va a ser un aprendizaje personalizado. Vamos a tener la posibilidad tecnológicamente, y debemos tenerla didácticamente también, pedagógicamente, de hacerle a nuestros alumnos trajes a la medida. Hacerles trajes a la medida, de acuerdo a lo que hay ahora. Esa personalización no es exclusiva de la educación. Es decir, existe ya la tendencia, y ya hay quienes lo están haciendo, de decir, a ver, voy a ir a comprar un vestido porque vienen las graduaciones. Ok, vas a la tienda, una tienda de vanguardia que tiene tecnología, y le dices, ¿cómo se te vería ese vestido? Vamos a una pantalla, mira, con este color te verías de esa manera. Si le cambiamos este corte, te verías de esta forma. ¿Sí? Te queda eso, es poder verte en una fotografía literalmente de cómo se vería la apariencia con la ropa, ¿sí? Sin haberla siquiera fabricado la ropa. Es decir, primero a partir de la visualización. Y eso es una tendencia personalizada. La tendencia igualmente es mientras que la primera revolución industrial era producción en serie, hoy es la producción personalizada. ¿Sí? Si yo voy a comprar un auto en una agencia, le digo, a ver, pero sin verlo físicamente, ¿sí? ¿Cómo se vería ese carro en este color? Pero cámbiame las llantas tal cual cosa, ok, vienes en una semana por él y va a estar con ese diseño que lo estás pidiendo, ¿sí? Esa es la tendencia que ya se está implementando en el presente y que viene muy fuerte en el futuro, ¿sí? La implementación de entornos híbridos ya nadie pone en tela de juicio que es lo de hoy y por lo tanto es también lo del futuro. La combinación fluida de espacios físicos y espacios virtuales. Cuando pensamos en esto, casi siempre limitamos nuestra visión al Zoom. Una clase de Zoom, una clase especial. No. Estoy hablando de mucho más de eso. Estoy hablando del metaverso, del resurgimiento del metaverso. El metaverso está pausado ahorita por algunos riesgos que había, pero viene ese proyecto que está pausado por Meta, por esa opción Meta, la empresa de Facebook, ¿sí? El metaverso no es otra cosa más que un mundo alterno al que podemos acceder, ¿sí? De manera virtual, estando desde tu casa. Un ejemplo. Yo me pongo las gafas y me voy de compras desde el sillón de mi casa y me voy a Walmart. Y en Walmart encuentro otras personas que son avatar, ¿sí? Porque ahí en ese Walmart yo los 10 kilos de más me los quito para que mi avatar camine más ligero, ¿sí? Y puedo tomar mi carrito y puedo andar interactuando con la gente, puedo platicar con la gente dentro de un Walmart virtual, por supuesto, dentro del metaverso. Y me encuentro con personas y platico y he hecho productos a mi carrito, ¿sí? Interactúo como si estuviera yo físicamente ahí, pero estoy en un universo alterno, un escenario alterno. Termino, hago el escaneo de lo que yo compré, le pongo pagar, tienen mis datos ya cargados en el sistema, pago. Y no me he movido de mi sillón. Al ratito, tocan el timbre y me dicen, aquí están sus compras. Yo vuelvo. ¿Sí? Eso es perfectamente posible hoy. Pensemos esto en otros escenarios. Vamos a tener la reunión de consejo técnico desde el sillón de tu casa. ¿Sí? Entonces, vistes tu avatar, te reúnes en una sala bonita que sí tenga galletas, que sí tenga café, ¿sí? Y interactúas con tu compañero, discutes, comentas, accedes a datos, leís, platicas, convives un rato, ¿sí? Termina el consejo técnico de conclusiones, ok, me quito las gafas, apago el aparato que me esté conectando y sigo en la comodidad de mi casa haciendo un consejo técnico mucho más productivo, mucho más académico y mucho más provechoso de esa manera, ¿no?
A eso nos referimos cuando hablamos de entornos híbridos, espacios físicos y espacios virtuales, ¿sí? Esto, bueno, imagínenselo en una clase, ¿sí? Es decir, tú en un salón dándole clases a tus alumnos en 3D, ¿sí? Donde tus alumnos están también ahí en 3D, sabes quién es cada quien, ¿sí? La clase que toman, cómo van aprendiendo los productos que traigan, y de manera virtual, con esa interacción virtual que estamos teniendo, es mucho más fácil hacer una analítica de aprendizaje porque vamos evidenciando lo que vamos entregando y lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, eso, les digo, es una tendencia y va a ser algo que se va a ir fortaleciendo. La otra parte es, justamente como extensión de lo anterior, tenemos que redefinir los espacios educativos y su propósito. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Miren, en lugar de que yo esté dando mi clase, hablando de la civilización egipcia, haciendo narraciones, tratando de que todos se imaginen cómo fue Egipto y demás, miren, no nos metamos en broncas, vamos al Egipto antiguo, virtualmente, caminemos entre las pirámides, reunámonos en un lado de la pirámide y visualicemos todos esa pirámide, ¿sí? Caminando, veamos a los faraones sentados, ¿sí? En su trono, ¿sí? Veamos la actividad de construcción de las pirámides, ¿sí? De manera virtual, ¿sí? Para que un experimento de tal o cual cosa lo podemos hacer de forma virtual, ya no narrada, ya vivencial, ya en entornos inmersivos. El aula se está trasladando hacia espacios inmersivos y eso, les digo, es perfectamente posible hacerlo, y muchas veces hace falta simplemente la voluntad política, la voluntad de una política educativa que nos permita visualizar eso. Hablamos, por ejemplo, de la conectividad. Es que muchas comunidades rurales no tienen conectividad. A ver, maestros, yo estoy habilitando un espacio donde no hay internet, no hay red, no hay megacable, no hay nada. Ok, me voy a Home Depot, me fui a Home Depot, compré una antena de Starlink, la puse en un asta grande, la configuré para que no tuviera interferencias con el movimiento de los satélites y en 5 minutos ya tenía internet en ese lugar, donde no hay ninguna otra forma de tener internet, ¿sí? Más que esa forma de la antena de Starlink, ¿sí? Y con 5,500 pesos solucioné el asunto del internet, ¿sí? Ahora, quien dice es que en las comunidades rurales, a ver, 5,500 pesos, gobierno, ¿sí? Y hay internet. Bueno, es una tecnología. La otra, tecnológicamente, es perfectamente factible que haya internet en una comunidad a través de conectar la electricidad, a llevar internet por el cableado eléctrico. Si hay electricidad, puede haber internet, ¿sí? Existe esa posibilidad. Entonces, a veces es cuestión de visión y de voluntad, simplemente de decir, es que en la ciudad rural no hay internet, ¿sí? Hay posibilidades de que haya, ¿sí? A veces falta la acción necesaria para eso, ¿no? Y finalmente, hay una frase inglesa que hace alusión al brick es ladrillo, y la frase es menos brick y más clic, menos brick y más clic, menos ladrillos y más interacción. Los sistemas, las estructuras educativas deben ser flexibles, pero eso de que sean flexibles no significa que no tengan consistencia, que no tengan robustez, deben ser sólidas, deben ser consistentes. Entonces, los sistemas educativos van a tener que ser más ligeros, pero también más estructurados. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Cómo será la tecnología educativa entonces ya con toda esa tendencia? Hipotéticamente, por supuesto, aquí hay mucho margen de error, hacia el 2050. Bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial integrada y a través de dispositivos que pueden estar en el propio cuerpo, podemos ya estar conectados a macro redes educativas. Les pongo un ejemplo hoy. La empresa de Elon Musk
patentó y ya tiene la autorización de implantar un chip en el cerebro humano, que lo están viendo por motivos de salud, pero yo sé, lo conozco, es mi amigo, que tiene otros fines ocultos ahí, ¿sí? Su empresa se llama Neuralink, y Neuralink ha desarrollado un chip que se implanta a través de filamentos en el cerebro humano, ¿sí? Y actualmente el uso que se le está dando y por el cual se patentó es servir para puentear a través del cerebro, mandar mensajes a una máquina o al propio cuerpo para realizar ciertas funciones. Es decir, si una persona tiene un chip instalado y no tiene movilidad en sus miembros inferiores porque su cerebro no le manda señal a través de las neuronas, y no le manda señales que hacen que las piernas se muevan, lo que hace el Neuralink es puentear. Es decir, como una especie de Bluetooth, le manda la señal a las piernas para que las piernas se muevan y la persona recupera la movilidad a través de recuperar la conectividad de las extremidades inferiores a su cerebro. Y eso ya se experimentó, ya se patentó, ya existe. Pero una persona parapléjica, por ejemplo, puede a través de ese microchip, a través de su actividad cerebral, mandarle órdenes a una computadora para que haga las tareas que la persona está simplemente pensando. Eso es una realidad hoy. Ya me platicó Elon Musk que la idea es que ese microchip lo tengamos implantado los seres humanos y que en ese microchip haya una extensión para que yo me pueda conectar a la inteligencia artificial. Es decir, si yo estoy pensando en algo en ese momento y quiero consultar a ChatGPT, en ese momento lo pienso, me conecto y se potencia mi búsqueda y el escenario para que yo pueda hacer deducciones y tener información de manera más precisa. La implantación de chip, ¿sí?, en el cerebro es una realidad, la verdad se llama Neuralink, ¿sí? Entonces, estamos pensando que cada vez se va a estar buscando dispositivos integrados al ser humano. Ya hablamos de contenidos personalizados. Ya se pusieron a pensar ustedes cuánto de lo que aprendimos en la primaria, en la secundaria, en el preparatorio y demás nos ha sido útil en la vida cotidiana. Yo a la fecha sigo pensando, ¿para qué me enseñan la raíz cuadrada o el video de cuadrado perfecto? ¿Sí? No dudo que tenga utilidad, pero la manera como me lo enseñaron no me da una utilidad práctica. Cuando le pregunté a mi maestro, ¿qué pide eso? Me dice, ¿para qué sirve eso, maestra? Me dice, para que no se te seque el cerebro. Y mi enseñanza grande es, aprende matemáticas para que no se te seque el cerebro. ¿Sí? Entonces, los contenidos van a ser personalizados a tu necesidad, a la actualidad. Si no necesitas algo en este momento, ¿para qué lo aprendes? Habrá la manera de aprenderlo de manera rápida e inmediata cuando lo necesites. Porque actualmente esa idea de decir, tenemos que aprender esto, por si estudias ingeniería, y por si eres esto, y si no, ¿sí? Ahí quedó nomás consumiendo memoria, perdiendo tiempo, dedicando demasiado esfuerzo a cosas que nunca me van a servir en la vida. Esto va a ser más preciso. La inteligencia artificial llegó para quedarse, y como toda tecnología, facilita el aprendizaje. Hay visiones catastróficas que dicen se van a revelar, van a sustituir al ser humano, no, maestro, a ti te va a superar un maestro que utilice inteligencia artificial, no la inteligencia artificial. ¿Sí? Una persona que lo use, que use inteligencia artificial, sí te va a superar. La idea es utilizarla para potenciar tus capacidades. Es decir, si yo quiero utilizar la inteligencia artificial para producir poesía, no va a ser posible que me auxilie si no conozco, si no tengo la esencia, la sensibilidad de ser poeta. Yo soy poeta y utilizo para potenciarlo. Yo soy científico y la utilizo para potenciar mis búsquedas. Tengo un hijo que es programador y yo le digo, ¿no temes que ahora con la programación que hacen los sistemas de inteligencia artificial te corran, te quiten el empleo? Me dice, no, porque yo lo que estoy haciendo es ahora programar y producir 10 veces más que lo que hacía cuando no utilizaba la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces es potencial hacerte más productivo. Y sobre todo, la que sigue, sí. Entonces, en conclusión, pues son entornos funcionales. Esto me encanta. Imagínense tener un auxiliar en tu clase, ¿sí? Que le están llamando ahorita tentativamente gemelo digital.
que no es otra cosa que un asistente personal que te apoya en la tarea docente, ¿sí? Y le dices, dame el cumplimiento de tareas de ayer, y ya lo tienes en ese momento. Tu gemelo digital te dijo de 20 cuántos cumplió la tarea, ¿sí? Y qué calificación tiene, ya te lleva a calificar además, ¿no? Y bueno, viene muy fuerte la robótica, ¿sí? Ya Electra ya anunció que va a haber robots, serán bonos fáciles de trancaditas, ¿eh? Ok, la que sigue, por favor. Sí. Bueno, ¿qué desafíos estamos enfrentando? ¿Qué desafíos representa esto? Pues no es tampoco de manera fluida, de manera natural, de manera rápida, ¿no? Esto representa, sí, un desafío importante, es decir, ¿qué desafío presentan los modelos híbridos? Bueno, se requiere aprender metodología nueva para esos entornos híbridos, aprender pedagogías emergentes para esos modelos híbridos. Si no es lo mismo la motivación en un entorno presencial que la motivación en un entorno virtual, ¿sí? Necesitamos fortalecer la alfabetización digital también, y eso también es un proceso que se tiene que ir construyendo. Hay quienes esto que estoy comentando les es muy familiar, ya lo están trabajando y nomás se están poniendo palomitas, sí cierto, sí cierto, sí cierto. Hay quienes dicen, oh, eso es totalmente nuevo. Estamos en diferentes niveles de conceptualización de información, ¿sí? Pero bueno, estamos en una ventaja de querer aprender. Tenemos que aprender a gestionar el cambio. Más adelante la maestra Maritza va a dar una plática sobre innovación, de cómo hacer de la innovación la regla, que no sea la excepción. Tenemos que estar acostumbrados a estar innovando, a tener ese pensamiento flexible, ¿sí? Entender que no podemos vivir ya en una sociedad consistente, permanente, duradera en sus modelos. Tenemos que estar cambiando, pero siempre conservando lo esencial, que va a ser el papel del maestro, ¿sí? Tenemos que aprender a crear entornos virtuales, flexibles, ¿sí? Fomentar el pensamiento crítico es algo que nos va a permitir discernir si lo que estamos haciendo es adecuado a lo que se requiere. Si no se trata solamente de tecnificar, se trata de saber diferenciar lo bueno de lo malo, tratar de tener criterio propio ante esa cantidad de información en la que vamos a estar, inmersos. Y algo importante, maestros, la inteligencia artificial va a permitir que el trabajo que hacemos de manera rutinaria, de manera mecánica, de manera repetitiva, lo hagamos de manera rápida, fácil y bien, ¿sí? En docencia digital, por ejemplo, promovemos la elaboración de tesis con inteligencia artificial, ¿sí? Decir, a ver, si yo tengo claro, por ejemplo, un problema que quiero intervenir, pero no me sale cómo hacer la redacción del enunciado, le digo a ChatGPT, después de haber hecho el entrenamiento correspondiente, ¿sí? Le digo, dame 3 ideas del enunciado de mi problema de investigación. Y me va a dar 3 y yo elijo uno, elijo este. Luego le digo, ahora, en mi escuela, ya después de que le di los datos del entrenamiento, del contexto, de la estrategia de investigación, cuántos alumnos, qué características, etcétera, le digo, ayúdame a redactar la justificación de mi proyecto de investigación. Ya con el entrenamiento correspondiente, me lo va a redactar un ratito. Y me va a redactar la descripción del problema, la justificación, el enunciado de investigación, la hipótesis, los objetivos, ¿sí? Me va a estructurar el marco teórico, el desarrollo del marco teórico, las referencias tipo APA, ¿sí? Me va a ayudar a hacer mis instrumentos de investigación, ¿sí? ¿A qué no me va a ayudar? A aplicarlos. Oye, por lo menos esa tarea hay que conservarla para nosotros, ¿no? Ya será mucho aspirar que te digan, ChatGPT, vea, aplica las encuestas, ¿no? Entonces, los aplicamos, pero ya teniendo los datos recopilados, ahora sí, regreso otra vez y digo, procésame los datos, sácame conclusiones, haz un listado de referencias bibliográficas. Maestros, ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer una tesis de esta manera? Digo, entonces, por eso lo que hacemos, y lo hicieron los de la generación 20, que iba a dar recién su documento,
prácticamente están teniendo ya su trabajo de investigación, su tesis, antes de que terminen los estudios. De tal manera que cuando digas, se acabó el plan de estudios tan, al otro día presentas tu exposición de la investigación, que ni siquiera es una defensa, es una exposición, ¿sí? Y empieza a correr el trámite administrativo del título, ¿sí? Que actualmente son electrónicos además, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos se tienen que facilitar. ¿Para qué amargarte la vida? ¿Para qué detenerte en un proceso formativo cuando tú puedes liberar tiempo? Bueno, finalizo con lo siguiente. La inteligencia artificial, bien utilizada, bien entrenada, me va a permitir ahorrar tiempo. Aquí el punto es, ¿y a qué dedicamos ese tiempo? Ese tiempo lo debemos dedicar a lo que ninguna inteligencia artificial puede hacer. Ninguna inteligencia artificial puede dar abrazos afectivos. Ninguna inteligencia artificial puede sustituir la capacidad de mirar y darle, motivar a las personas y decirles que pueden ser mejores, poner reglas o valores dentro de la sociedad. Y eso tiene que ser justamente el papel del maestro, la gestión emocional, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Todo lo demás lo puede hacer la inteligencia artificial. Finalizamos, por favor, ¿sí? Como última parte, les decía, eso yo solo mencioné, la evaluación debe tomar un giro hacia hacer analíticas de aprendizaje. Procesamiento de información no nada más de productos que entrega el alumno, no, de reacciones, de comportamientos, de intervenciones, de participaciones. La que sigue, por favor. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer ya como acciones inmediatas es pensar en un cambio de programas, en currículos actuales, en que la preparación de los docentes sea acorde a esos retos que vienen, ¿sí? En que implementemos una infraestructura tecnológica con sistemas adaptables, escalables, y que empecemos a prepararnos en metodologías que vayan enfocadas a desarrollar las competencias del siglo XXI. Finalmente, ¿sí? ¿La que sigue? Ok. Lo que tenemos que hacer hoy, maestros, es pensar que el elemento más importante no es la tecnología. Me queda claro que lo más importante de la educación sigue y va a seguir ocurriendo en el aula, ¿sí? Esté el aula de la manera que sea. Muchas gracias. Gracias. Miren, está planeado que a las 11 tengamos un receso de las 11:30. Ya va a estar el café, un coffee break montado para acá, que se estiren un rato, que tomen aire. Exactamente a las 11:30 vamos a regresar, pero tenemos 5 minutitos por si alguien quisiera tener una intervención. Cualquier cosa que estén comentando, interviniendo, preguntando, a las 11 vamos a cortar, 5 minutitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiéramos intercambiar como experiencia? Con toda confianza. Nos quedan 5 minutos. ¿Qué les pareció? ¿Nos revolucionó? ¿Nos cambió la idea? ¿Qué estamos haciendo? Sí, adelante. Buenos días a todas y todos. Un gusto enorme estar en este evento de un gran amigo de la Escuela Mamá Rurales en Chiapas. Y me parece súper interesante el tema, como siempre, un paso adelante. Una duda, ¿cómo lograr que los estudiantes tomen el uso de la inteligencia artificial con responsabilidad y con ética? Para que no abusen, sino que lo usen de una manera responsable. Miren, todo tiene, fíjense, toda tecnología tiene su cara buena y su cara mala, su cara oscura, ¿no? Pero cualquiera esta, la más primitiva, un machete puede servir lo mismo para cortar el pastito grande que para descansar el individuo. ¿Estamos de acuerdo de eso? A veces tendemos a atribuirle a la propia inteligencia artificial usos o responsabilidades que no tiene. Decimos, por ejemplo,
es que no voy a permitir que mis alumnos usen inteligencia artificial porque van a hacerlo todo pirateado, van a plagiar. A ver, y esa posibilidad del plagio, ¿está en la inteligencia artificial o está en la persona? ¿Sí? Está en la integridad de la persona. ¿Sí? Entonces, siempre digo la cara buena y la cara mala. Luego te decimos, es que los videojuegos fueron personas violentas. No, hay investigaciones consistentes que dicen, no es cierto. No es el videojuego. Son los trastornos de la personalidad y la crianza de la propia persona lo que lo hace violento. El videojuego puede detonarlo, ¿no? Es que porque vio tal o cual juego, no. Bueno, a lo que voy, y con eso doy respuesta. La tecnología en sí no es mala, tenemos que quitar ese algo. ¿Qué es lo que nos ha dicho la investigación que hace que las personas se muestren un tanto recelosos, un tanto, pues, por la negativa de usarlo? El no saber cómo usarlo, ¿no? El no identificar el potencial de lo mismo, ¿sí? En educación somos muy dados a dar explicaciones de los qué, los por qué, los para qué, pero muy poco de los cómo, ¿sí? Entonces, si enfatizamos en el cómo y la persona aprende el cómo hacer las cosas, entiende todo ese mundo de posibilidades que se abren. Entonces, yo creo que el énfasis tiene que estar en que encuentren ya una visión metodológica de utilidad, ¿sí? Y que sepan pues que esto va aparejado un uso responsable, un uso ético pues, de lo mismo, ¿sí? Aunque esa parte, independientemente de la herramienta, estamos hablando de trabajar en la integridad de la propia persona, en su uso ético. Muestra, ahí está la definición. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, del medio de Yucatán. Y pues mi participación va hacia los extremos, 61. Como docente, lo que tuve que hacer para ingresar a este proceso de cambio es primero perder el miedo, ¿sí? Y no tener vergüenza de preguntar lo que no sabemos, aunque son más jóvenes y que más bien más tecnologías. Ese sería mi participación. Sí, breve, sí. Ok. Pero por ejemplo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi, de Ciudad de México, orgullosamente de la generación 20. Justo, esta parte de la tecnología digital es un aliado para nosotros. Pero lo más que he vivido estos días, por ejemplo, que aunque tuvimos un acercamiento por este doctorado tan interesante, gracias doctor por organizar estas actividades y darnos esta oportunidad, vieran qué rico los abrazos de manera presencial. Es decir, tenemos este aliado muy importante, pero definitivamente somos motores de cambio en la parte socioemocional de los alumnos, en una sociedad que estamos subiendo violenta, con esta falta de valores, y que a veces los alumnos no tienen otro espacio más afectivo que sus aulas. Y nosotros como actores principales, para poder ser en ese ambiente cálido, pues un modelo de convivencia pacífica, de afrontamiento, resiliente ante todo lo que se vive a nivel mundial y nacional. Muchas gracias. se nos va a poner el tiempo. Muy buenos días. Estamos participando. Mi nombre es Víctor Manuel González Muñoz, soy docente de escuelas secundarias técnicas, vengo del estado de Puebla y trabajo en una comunidad rural. Creo que el reto es grandísimo, sobre todo para las generaciones nuevas. Y qué bueno que hay mucha gente joven aquí, vemos pocos viejos, pero qué bueno que nos interesemos por esto. Estoy a punto de jubilarme, sin embargo ya me interesó esto de los congresos y estoy aquí. La verdad para mí es nuevo todo esto. Yo creo que el reto más grande también para el país es que las comunidades no tenemos las condiciones de acceso del internet y va a ser los docentes los que tengamos que transformar nuestras aulas con los recursos que tengamos a la mano y tener que incorporar a nuestros jóvenes al mundo cambiante que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Nadia Velázquez, vengo de Morelos, de telesecundarias, y me pareció fabulosa toda la perspectiva que nos dio el maestro respecto a desafíos,
también, pues yo creo que muchas ilusiones y muchas esperanzas que todos tenemos en educación. Y me interesó mucho cuando mencionó lo de los proyectos de investigación con IA. Entonces, me gustaría saber cómo manejan ustedes la cuestión de autoría de ideas, por ejemplo, referenciación en este tipo de proyectos, cuando pues las ideas vienen de una inteligencia artificial. Miren, apegamos a lo que está reglamentado ya, ¿sí? Ahorita lo que está reglamentado dice, cuando uses una inteligencia artificial, simplemente cítala como cualquier otra fuente. Esta parte del texto se hizo consultando OpenAI dándole tal prompt, ¿sí? O sea, eso es lo que está actualmente reglamentado. Ya cuando avance la reglamentación, pues trataríamos de actuar en función de lo mismo, y hasta el momento, aquí tenemos una experta en derechos, y yo le digo, ¿qué sería considerado un uso ético? A ver, si no está escrito, si no está reglamentado, ¿sí? Lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? Entonces, hasta ahí, y tal vez sean lagunas legales, pues salió revuelto.